¿Qué es para ti Project Management? Bien, vamos a hablar en esta ocasión del modelo de gestión del PMBOK o el Project Management Book of Knowledge, que es un producto o es un estándar del Project Management Institute. Y una organización que trabaja constantemente, está haciendo investigación, está recopilando cómo son las prácticas en la administración de proyectos de diferentes organizaciones, de diferentes mercados, países, y con ello ir actualizando este compendio de mejores prácticas y este compendio de procesos y poner esas estructuras que ayuden a las organizaciones y a los profesionales a cumplir con sus metas en tema de proyectos. Habíamos hablado de la definición de qué es un proyecto, de esos aspectos que tienen que ver con la duración, con la limitación del alcance, con los temas de calidad, con las restricciones que tienen los mismos. Y es entonces importante también conocer qué es en realidad la dirección de proyectos. ¿Sí? Lo leo textual, esto viene de la guía del PMBOK sexta edición, y dice, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Y aquí la palabra clave es aplicación. ¿Sí? Es aplicar, insisto, y resalto, conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. ¿Sí? No, bueno, entre esas técnicas pues vienen muchas de ellas, muchas que algunas conocidas, ¿no? El crear cronogramas, el analizar riesgos, el analizar formas de llevar a gestión de compras, entre otras que vamos a ir revisando. Este tipo de definición o esta definición es como muy estándar o es muy común también en otras metodologías como Scrum, digo, como la que hace la Scrum Alliance o la que hace Agile Alliance para sus modelos de administración. Algo importante también que hay que conocer es esta definición de lo que es un programa que está relacionado con la administración de proyectos, con esta dirección de proyectos, en donde un programa, bueno, se define como un conjunto de proyectos que eh, que están relacionados, ¿no? O sea, aquí la palabra clave que yo les diría es que esos proyectos estén relacionados, ¿sí? Y que se gestionan o se administran en conjunto para alcanzar los beneficios que no se pueden obtener si se gestionan por separados. El ejemplo más común que me gusta ponerles aquí es cuando hablamos o cuando algo que conocemos, que es cuando hablamos de carreteras, ¿no? Si nosotros vemos que un municipio está trabajando en las carreteras que tiene para comunicar a su entidad o a su comunidad o a las calles, pues hablamos de proyectos que se encuentran dentro del mismo municipio. Hablando de carreteras que conectan con otros municipios, el tramo que le corresponde, pues es un proyecto. Pero si lo vemos desde el punto de vista estatal, ¿sí? O del gobierno del estado, pues al estado le interesa que no nada más esté bien desarrollada y mantenida el tramo carretero que conecte un municipio con otro, sino que estén conectados todos los municipios de esa entidad. Por lo tanto, todos los proyectos a nivel individual, pues los lleva o es responsable cada presidente municipal, ¿sí? De su presupuesto, de sus recursos, de su pavimentadora, de sus ingenieros para su tramo, pero cuando lo vemos desde el punto de vista estatal, es un programa carretero o un programa de infraestructura que involucra a los diferentes municipios y lo que le da valor es que todos los municipios estén conectados correctamente. Una de las características de los programas, esa parte de si se gestionan por separado, tiene que ver con los recursos. Si tú tienes, como decíamos, este proyecto de tu tramo, pues tienes tu ingeniero, tu pavimentadora, tu excavadora, no sé, yo no sé, esas cosas a detalle. Pero tienes como que y tienes recursos que también el otro municipio va a requerir y también el otro va a requerir. Entonces, muchas veces lo que se hace en estos programas es que existe una parte del presupuesto o una parte de los recursos que se comparten entre todos los proyectos, ¿sí? Y vamos a ver que cada uno de estos puede ser un proyecto, y hay parte de recursos que son exclusivos de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, el ingeniero civil o la compañía de ingeniería civil, pues la puedes compartir a nivel estatal, pero a nivel municipal, pues el ejercicio de la construcción, pues es tuyo. Si lo vemos desde un punto de vista empresarial, pues podemos estar pensando como de estos proyectos de actividades que son únicas de los departamentos,
qué es lo que está haciendo el departamento de marketing, qué hace el departamento de operaciones, qué hace el departamento de finanzas. Y cuando hablamos de un programa, pues hablamos de proyectos que cruzan todos esos departamentos, ¿no? Como por ejemplo, si estuviéramos tratando el hacer un proyecto de e-commerce que perfectamente cruza operaciones, cruza actividades o proyectos de operaciones, proyectos de comerciales y proyectos de finanzas. Estas certificaciones son tan, o el manejar programas o gestionar programas son tan complicados que incluso el PMI tiene su propia certificación como Program Manager, ¿ok? También es importante entender el concepto de portafolio, que no es lo mismo. Similar, pero no es lo mismo. En un portafolio podemos tener proyectos, pero aquí lo clave es que estén alineados sobre un objetivo estratégico. ¿Sí? Ejemplo, seguimos con el carretero. A nivel federal, hay proyectos de infraestructura para el país. A nivel federal, hay un programa de infraestructura carretera. Y hay un portafolio de infraestructura carretera. ¿Ok? Donde en ese portafolio, dentro de ese portafolio, se encuentran en los programas de cada estado, o por qué no también, proyectos individuales de la federación o de los mismos municipios. ¿Sí? Entonces, parecería como que aquí vamos agregando, pero aquí hay una diferencia importante. Cuando hablamos de programas, hablamos de cosas muy tácticas, proyectos que sí o sí tienen que estar relacionados entre ellos. Cuando hablamos de portafolios, hablamos de los proyectos que ayudan a los objetivos estratégicos. Son mucho más a- orientados a un nivel mayor del valor o un nivel mayor de donde queremos llevar una organización o llevar un país, ¿no? Y diferencia del portafolio, de diferencia del programa. Lo mismo. El administrar portafolios, y si alguien que es project manager conoce de cómo hacerlo, pero hay también técnicas y hay herramientas que pueden ser muy especializadas o más complejas o más dirigidas hacia este tipo de administración, que también tiene su propia certificación como portafolio manager, pero incluso lo que llama mucho la atención aquí es que hasta en la parte ágil también existe una certificación o existen certificaciones para preparar a profesionales en la administración de estos portafolios estratégicos. Pasamos ahora a la diferencia entre lo que es el ciclo de vida de un proyecto y el ciclo de vida de un producto. Un producto normalmente ya lo podemos ver en otras metodologías en donde existen para desarrollar productos o soluciones a problemas, en donde un producto pues tiene su etapa de concepción, su etapa de ideación, hasta que por fin lo construyes, lo sacas al mercado, y luego de esa etapa pues toda la incorporación, todo lo que es la venta, cómo va creciendo, cómo lo vas expandiendo a otros lados, hasta que llega un momento en que madura y pues llegas a un punto en donde ya no le puedes agregar o ya no te interesa agregarle más novedad y entonces empieza a volverse obsoleto y va bajando su popularidad hasta que llegas al momento en donde necesitas retirarlo y ya sacarlo del mercado. Eh, Viendo casos de la vida real, pues bueno, en los celulares sucede, ¿no? O sea, hemos visto cómo hay modelos que en su momento fueron muy innovadores y comenzaron a salir en el mercado y crecieron muy rápidamente y rápido salieron de Corea o salieron de Estados Unidos y todo el mundo se vendían. Llegó esta etapa donde todo el mundo los quería hasta que empezaron a verse obsoletos contra otros productos del mercado y las empresas deciden que ya es momento de retirarlos y los sacan, ¿no? Hasta que hagan un cambio importante y un momento de innovación donde otra vez puedan hacer esta reintroducción. ¿Sí? Entonces, la concepción, el crecimiento, la maduración, definición y retiro es el ciclo de vida de un producto. Pero en el caso de los proyectos, lo que tenemos es que existen proyectos de evaluación de inversión, proyectos de expansión, proyectos de diversificación, proyectos de reestructuración y proyectos de desinversión. Es decir, yo puedo tener proyectos en cada una de estas etapas, ¿sí? Porque puede ser que un proyecto inicia y termina. Entonces, yo puedo tener proyectos específicamente para poder crear productos nuevos. Puedo tener proyectos para poder crecer mercados nuevos. Puedo tener proyectos para poder asegurarme que se estabilice en el mercado y sus cadenas de logística no estén súper optimizadas. Hasta mi proyecto para poder
decir, ¿cómo lo voy a sacar que no le peguen sus relaciones públicas? ¿Sí? Lo que no puedo tener es un proyecto que sea desde la concepción hasta el retiro, no, porque son momentos diferentes en la vida del producto. ¿Sí? Entonces no confundamos ciclo de vida de un proyecto con ciclo de vida de un producto. Y bueno, dicho esto, hablemos ahora de este marco del PMBOK, del Project Management Book of Knowledge. En el caso de la versión de la sexta edición de este estándar del PMI, vamos a encontrar que tiene una cierta cantidad de procesos, 40 y algo, 45, 26 procesos, que son esta serie de mejores prácticas que hablábamos. Y yo quiero tener un proyecto donde al menos tenga un 96% de certeza, ¿sí? Que el proyecto va a salir en tiempo, forma y presupuesto. Quiere decir que va a salir bien y que no voy a tener complicaciones. Entonces, en ese proyecto, yo tendría que asegurarme de aplicar todos y cada uno de los procesos que este estándar del PMBOK me recomienda o me pide hacer. Pero como hablábamos en otra ocasión, el estándar es flexible y por lo tanto yo puedo decir, igual no quiero meter todos los 40 y tantos procesos, sino nada más quiero unos que me hagan más sentido para tener un primer nivel de administración. Y bueno, ciertamente entre más le quites, pues este porcentaje va bajando, ¿no? Pero, ¿cómo se dividen en esta guía o en esta propuesta del PMBOK estos procesos? Se dividen de dos formas. Una, por grupo de procesos. Entonces, yo tengo procesos para iniciar un proyecto, procesos para planear proyectos, para ejecutar, para monitorear y controlar y para cerrar. Nota, y esto es muy importante que subrayarlo, esto no es un ciclo de vida del proyecto, ¿ok? Y subrayémoslo muy bien, el proyecto ciclo de vida es cuando inicia hasta cuando finaliza, ¿sí? Este es el ciclo de vida que tiene. Esto que está acá son siempre los procesos que están en un orden lógico que se pueden desarrollar. Pero, por ejemplo, este proceso de monitorear y controlar es uno de de los grupos de procesos que son transversales a todos, porque yo monitoreo y controlo desde que inicia, monitoreo y controlo la planeación, monitoreo y controlo la ejecución, monitoreo y controlo el cierre, ¿sí? Y además son procesos que son grupos en los cuales yo puedo ir entrando y saliendo cuantas veces quiera porque yo pudiera tener en monitoreo y control que yo tengo que regresarme, de estar ejecutando, me tengo que regresar a la planeación y de la planeación obviamente regresar a la ejecución, ¿sí? En mis procesos de cierre o mi pasta de cierre, yo tuviera que regresarme hasta la definición y recorrer los pasos que sean necesarios, ¿sí? Eso sí, este es un modelo en donde vamos a buscar, y lo habíamos comentado, que todas vamos a buscar que si vamos a utilizarlo, pues siempre lo estamos intentando leer, o a mí me gusta decirlo así, ¿sí? De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Ok? Si voy a implementar un modelo, yo no sé, y es la primera vez que voy a meter en este tema y quiero hacerlo bien a la primera, pues diría, voy a leerlo de esta forma. Primero desarrollo mi capítulo del proyecto, mi charter del proyecto, identifico mis interesados, a lo que tuve que dividir así, pero no cabía. Después desarrollo mi plan y ahí voy haciendo esa dinámica que les hablaba la ocasión o el video anterior. ¿Ok? Entonces, decíamos, está dividido en grupos de procesos, ¿sí? Que son esos que están acá, inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, pero también está dividido o están agrupados en áreas de conocimiento. Hmm. Hay un área de conocimiento que habla, vamos a decir, o de experiencia o de especialización, que habla de aquellos procesos que tienen que ver con la integración de la gestión, los que tienen que ver con el alcance, con el scope, los que tienen que ver con la calendarización de actividades. Nota, no confundir calendarización con cronograma, son dos. Sí, el cronograma es una herramienta de la calendarización, no es per se la calendarización. Y el manejo de presupuestos o de costos, la calidad, los recursos
tanto monetarios como de personas, las comunicaciones, los riesgos, la procuración o lo que serían las compras y que fue como que novedad en esta edición, que fue la gestión de interesados, ¿sí? O es decir, cómo voy a administrar a las personas que están interesadas en el proyecto y participan, desde patrocinadores hasta líderes de funcionales, ¿no? Ok, cada uno de estos, pues así les comenté en alguna ocasión, cada uno de estos es un proceso. Entonces, como proceso, tiene sus entradas, tiene sus actividades, tiene por acá vamos a decir, sus instrucciones, tiene sus métodos y herramientas, tiene sus instrumentos de entregables y tiene sus salidas. ¿Ok? Y así lo vamos a estar encontrando en el Pinbook. Vamos a encontrar que si me voy a buscar el proceso 4.1 de desarrollar el capítulo del proyecto o desarrollar el acta de proyecto, pues viene qué son los aspectos que necesito, lo vamos a revisar más adelante, qué son los aspectos que necesito o estas entradas que necesito, cuáles son las técnicas y herramientas que necesito para poder desarrollar las actividades del proceso que me van a llevar a tener una salida, que en este caso es un acta para firma. Y así lo vamos a ver en todos y cada uno de las etapas. Como digamos, pero si yo necesitara, por ejemplo, hacer algo muy básico, pues de entrada me iría con la parte de integración, ¿sí? Y es una de las cosas que vamos a estar revisando primeramente en este set de videos y cursos, ¿no? Eh, en la parte de integración, o sea, y eso me refiero a que si yo necesito ver cómo tengo que hacer un acta, pues técnicamente me voy de forma muy, muy, muy directa hacia el tipo de proceso que necesito, por ejemplo, sea para desarrollar el acta o para desarrollar el alcance, ¿sí? Vamos a decir que no tengo, y malamente voy a decir que no tengo tiempo, pero me está costando, depende de todo el estándar, pero me está costando trabajo saber hasta dónde llega, porque hay muchos cambios, y se me está empezando no sé, México a hacer bolas el engrudo, y ya no sé qué hacer. Bueno, pues entonces me iría a ver, me iría a consultar cómo se desarrolla el alcance del proyecto para poder trabajar bajo esa práctica, ¿sí? Aunque no agarrara yo todo el modelo, ¿sí? O aunque estuviera trabajando en otros modelos diferentes. Hablando de esta parte, voy a meterme con estos dos, o con esta parte de inicio de procesos de inicio de proyectos. Y, dame un segundito. Y bueno, vamos a hablar del primer proceso, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto o el chapter del proyecto. ¿Y qué se trata de esto? A nivel muy general, es un proceso donde tenemos que construir un documento como tal que autoriza que formalmente el proyecto está arrancando. O si yo estoy siguiendo una estrategia de fases, porque por ejemplo estoy implementando un ERP donde tiene una fase de implementación de las herramientas de back office y otra fase de implementación de funcionalidades propias para la manufactura o propias para otros aspectos funcionales, el acta de proyecto me va autorizando o me ayuda a que todo el mundo interesado, desde quien paga hasta quien va a participar, están de acuerdo en los componentes más básicos que autorizan el que yo pueda empezar con ese proyecto o pueda empezar con esa fase. Ah, hablamos que este es un acta que documenta requisitos iniciales o esenciales. No es como tal ya el plan del proyecto. Simplemente es la que va a decir, mira, más o menos va a tomar tanto tiempo. El equipo que está identificando que tiene que trabajar en esto tiene esas características. El project manager se le pongo nombre y apellido, es Pergano Abraham. Eh, lo tenemos que terminar en aproximadamente tantos meses y nos vamos a gastar aproximadamente tanto dinero, por ejemplo. ¿Sí? El acta puede ser tan compleja o tan sencilla o tan básica más que sencilla como la quieras hacer.
o como se necesita en la organización. Muchas veces las actas de proyecto con proveedores, por ejemplo, suelen ser la cotización o la propuesta autorizada que después se vuelve un contrato. Pero como tal, la propuesta termina siendo un acta que, una vez firmada por las personas y aceptada, pues bueno, dispara los procesos administrativos necesarios, por lo tanto, autoriza formalmente que se inicie con ese proyecto con un proveedor, por ejemplo, ¿no? Lo mismo debería suceder adentro de la organización. El otro proceso que vamos a encontrar dentro de estas grupo de procesos de inicio es el registro o la identificación de interesados, que este es un ejercicio que se hace para poder determinar quiénes son las personas que de alguna forma, o áreas, u organizaciones, que de alguna forma tienen intereses en el proyecto, ya sea, y a ver, cuando hablamos de intereses, aquí es una palabra muy compleja, porque muchas veces se interpreta como algo negativo, pero es como, yo puedo tener intereses a bien de la organización, como intereses que no necesariamente vayan acordes a la estrategia de la organización, pero al final lo que se refiere aquí mucho es quienes les interesa el proyecto porque les impacta en su trabajo, ¿sí? O les impacta en lo que están haciendo. Y como les impacta, entonces quieren estarlo observando. Habrá ocasiones donde estos interesados no tengan participación, pero sí, de alguna forma lo que hacen tiene influencia. Por lo tanto, es importante listarlos, registrarlos, conocer que existen y por lo tanto, bueno, más adelante tendremos estrategias para saber cómo los vamos a estar, ah, ah, cómo vamos a estar trabajando con ellos, ya sea por temas de comunicación, ya sea por temas de equipo, ya sea en qué aspectos, ¿ok? Y ya ponemos recursos para poderlo hacer eso. Pero esta etapa o este proceso, identificar los interesados, pues se trata como decíamos, identificar, no vamos a hacer nada todavía con ellos, pero identificar a las personas, organizaciones o áreas que se van a ver impactadas por el proyecto que estás desarrollando. Y pues bueno, hay herramientas que, por ejemplo, te ayudan a identificar poder o influencia, que son herramientas muy del Project Manager, no son tan públicas. Hay herramientas que te permiten identificar, por ejemplo, qué competencias se necesitan esos interesados o incluso interesados que necesitas que estén, aunque en ese momento no se encuentren involucrados en el proyecto. Para efectos de si quieren practicar este tema, de practicar este tema, pues lo primero sería como que empezar a trabajar con la declaración del estado de un proyecto, decíamos, este 4.1, ¿sí? Y les voy a poner este escenario. ¿Cómo declararías el inicio de un proyecto de personal para irte de vacaciones a Orlando? ¿Sí? Tips. Bueno, tendrás que, obviamente, como tienes que definir un alcance, tienes que tener un alcance inicial, pues tendrás que identificar cuántos van a ir, qué actividades van a hacer, quiénes van, cuándo se van, identificar algunas actividades críticas e incluso listar quiénes son tres interesados clave en tu proyecto. ¿Sí? Con esto iremos trabajando en las siguientes sesiones y si tienes alguna duda o alguna pregunta, pues con todo gusto puedes expresarla en los plataformas digitales y con todo ah, y yo me encargaré de responderlas, ¿no? Y darte guía. Esta parte de establecer criterios de éxito es también muy recomendable porque te ayuda a saber si, o a tener una guía de qué estás esperando y podrías poner también dentro de tu misma acta. Y bueno, por el momento es todo. Bueno, cualquier cosa pues estaré pendiente.